Si realizamos este contacto desde las afueras de la policía de Carabobo, yo soy Fabiola Mauso reportando para BPI TV y a mi lado se encuentra el coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones acá en el estado Carabobo, quien nos va a hacer un balance de todo el hacinamiento y de todo lo que ocurrió el pasado miércoles en esta comandancia policial. Gracias, buenos días. En primer lugar, quiero dirigirme a los familiares de las víctimas, de las personas que perdieron la vida en este lamentable hecho ocurrido el 28 de este mes aquí en el estado Carabobo. Nuestra palabra de solidaridad con ellos. Evidentemente, ya el Estado no tiene acostumbrado a este tipo de hechos tan lamentables, producto de una mala política penitenciaria que se ha llevado desde el año 2011, cuando se creó este ministerio. Decimos así porque ayer veíamos una declaración dada por la ministra de Asuntos Penitenciarios, donde evidentemente de manera clara trataba de eludir la responsabilidad sobre estos hechos. Queremos decir que la situación de hacinamiento que presenta el estado Carabobo y en todo el país es producto de la no autorización de los internos, que son cuando le decreta una medida privativa de libertad a cualquiera de los tribunales, no le permiten el ingreso a los distintos internados judiciales y cárceles. Esta decisión tenemos ya aproximadamente 4 años con esta decisión, que lo único que ha creado es un mayor problema. El hacinamiento en los comandos policiales ha traído consigo problemas de corrupción, ha traído mayores, ha aumentado las violaciones de derechos humanos, ha traído como consecuencia que ya sabemos que hay un déficit de funcionarios policiales aquí en Venezuela y ahora contamos con que los funcionarios policiales tienen que estar cuidando privados de libertad y ellos no están formados para eso. Para esto tiene que estar un personal técnico al frente de esto, como lo señala el artículo 272 de la Constitución. Realmente el hacinamiento en el estado Carabobo es grave, manejamos una cifra alarmante, alrededor de 2.200 privados de libertad se encuentran en las distintas comandancias y en las distintas comisarías acá en el estado Carabobo. ¿Cuáles son las comandancias que tienen mayor población de privados de libertad? Bueno, fíjate que nos llama la atención que hay otra dependencia de la Policía de Carabobo, ubicada en Puerto Cabello, conocida como La Zulia, y nosotros manejamos una cifra de alrededor de 600 privados de libertad en esa comandancia. Hay un gran hacinamiento en ese centro, en esa comandancia policial. Debemos recordar que, según la ley, tan solo 48 horas pueden estar estas personas detenidas en estos centros preventivos. Y es así porque una vez que es detenida cualquier persona, la obligación es presentarlo al tribunal y a su vez este tribunal, cuando decrete una medida de privación de libertad, que es este caso, que es el caso que nos corresponde, entonces esta persona debe ingresar de manera inmediata a un internado judicial o cualquiera de las cárceles que están aquí en el país. Esto no se cumple y ya como mencioné anteriormente, tenemos alrededor de 4 o 5 años con esta situación que no le encontramos ningún sentido, es una decisión totalmente absurda, no se resolvió el problema del hacinamiento en las cárceles y por el contrario sigue el hacinamiento en las cárceles y ahora se creó un hacinamiento en los comandos policiales que ha traído una gran cantidad de problemas asociados con esto. Estos centros carcelarios cuentan para poder mantener a los privados de libertad con alimentación, con medicina. No, y como lo decía recientemente en una entrevista, esto que ocurrió el día 28 es una tragedia y la prisión en todo su contexto es una tragedia porque el privado de libertad tiene que sufrir las consecuencias de esta mala política penitenciaria, que la única encargada de diseñar esta política es la ministra, que está tratando de eludir la responsabilidad, pero vemos acá que la tragedia comienza cuando el familiar desea pasarle un medicamento a estos privados de libertad, desea pasarle el alimento a diario y muchas veces no es permitido pasar este tipo de, ni los alimentos ni los medicamentos. Algunas veces familiares nos cuentan que tienen hasta que pagar, le cobran para poder pasar una comida o poder pasar un medicamento y finalmente tienen que contar finalmente con la suerte de que le llegue al interno allí. Sabemos la situación que vive el país, que ninguno escapamos de eso. Imaginemos entonces cómo la situación en la que deben estar los privados de libertad en cuanto a alimentación, en cuanto a medicina. Tenemos conocimiento también que han muerto algunas personas esperando algunos medicamentos porque no se le da el tratamiento que
necesitan para algunas enfermedades que han presentado dentro del calabozo, y producto de ellos, incluso recientemente, aproximadamente hace unos 20 días, se hizo un operativo con algunos privados de libertad en el Palacio de Justicia para atender a estos casos de las personas que venían presentando graves enfermedades. ¿Cuál es la versión más cercana que ustedes tienen de los familiares y de los que sobrevivieron a esta tragedia? Mira, se han tejido distintas matrices, muchas versiones. La que suena con mayor fuerza es que se generó un motín que lo inicia presuntamente por el cobro de un dinero por parte de unos funcionarios, un incumplimiento por parte de los presos hacia un funcionario en cuanto a un presunto dinero. Se generó un motín, un forcejeo entre algunos reos y los funcionarios policiales. Eso generó inicialmente que se escucharon detonaciones y posteriormente se generó el incendio. Que precisamente esas son las causas que la investigación tiene que determinar exactamente qué ocurrió. Aquí nos quedan muchas interrogantes. Gasolina, ¿de dónde tenían gasolina los privados de libertad? Las armas de fuego, ¿por qué utilizaron armas de fuego los funcionarios policiales si los reos estaban desarmados? O peor aún, si los privados de libertad tenían armas, ¿de dónde sacaron las armas? Son muchas interrogantes que nos tienen que aclarar los encargados de la persecución penal, en este caso el Ministerio Público, y esperamos que al final de la investigación nos puedan dar de manera cierta, de manera clara, nos puedan aclarar cómo realmente ocurrieron los hechos. ¿Se estaría violando al reconocer que habían dos mujeres que pernotaron aquí esa noche? Que además los familiares nos han dicho que han pagado para poder quedarse allí, que ellos pagan y hacen este tipo de actividades. Bueno, es evidente que lo primero que debemos mencionar es que hay un caso de corrupción, porque evidentemente, como ustedes lo manifestaron y ellos lo han dicho, ellos pagan muchas veces para hacer fiesta, para que se queden las visitas en este tipo de recinto. Y esto demuestra una vez más que el Estado no tiene control ni de las cárceles ni de los comandos policiales, porque haciendo referencia a eso de los familiares que pernotan en estos centros policiales, debemos recordar que en el año 2016 hubo una explosión en el internado judicial de Carabobo, en Tocuyito, se presentó un incendio y también murieron algunos familiares que estaban allí en horas de la madrugada de un domingo para lunes. Situación esta que refleja claramente que el Estado no tiene control ni de las cárceles ni de los comandos policiales. Es decir, trasladaron el problema que teníamos desde siempre, desde hace mucho tiempo en las cárceles, lo trasladaron a las comandancias, pero con una mayor dimensión. Los funcionarios policiales, debo repetirlo una vez más, no fueron formados para esto. Los funcionarios policiales están formados para prevenir y para combatir el delito. Imagínense usted poner a funcionarios policiales allí a revisar corporalmente a las mujeres, a revisar la comida, a estar pendiente de 100 privados de libertad, 150, 200 privados de libertad. Eso nos deja ver claramente que se tiene que aumentar la vigilancia en estas comandancias y efectivamente esos funcionarios que están cumpliendo esa labor allí deberían estar en la calle cuidando a la ciudadanía. Y nos decían también algunos familiares de policías presos que lo que gana un policía es una cantidad miserable y que las condiciones que ellos tienen no es la más adecuada tampoco, ¿no? Mira, la cifra del déficit efectivo policial no la manejamos con una precisión, pero cada día aumenta más porque sabemos que no solo en la policía, sino en las distintas instancias, en las distintas instituciones, hay una gran deserción. Muchos funcionarios han presentado la renuncia por las malas condiciones en las que viven, el mal salario, y esto también está relacionado con el asunto de la corrupción. Pues el policía no es una obligación, pero no es una variable, no es una obligación esta variable, pero el funcionario policial que es mal pagado, lamentablemente, finalmente incurre en la corrupción. Eran declaraciones de Eli Tobar, el coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones acá en el estado Carabobo, quien, como ustedes pudieron escuchar, hizo un balance de lo que está ocurriendo en la situación carcelaria, no solo en este estado, sino a nivel nacional. Él aseguraba que al menos 2.000 reos estarían hacinados en las distintas comandancias policiales y cárceles acá en el estado Carabobo, además de otro tipo de denuncias como la corrupción que, por ejemplo, los familiares nos han visibilizado con sus denuncias en cuanto al pago que ellos hacían para poder pasar insumos y también para quedarse en las noches en las comandancias policiales. Yo soy Fabiola Mouso reportando desde el estado Carabobo para BPI TV.